Buenas tardes ya, mejor dicho. Y muchas gracias por acudir otra semana más a esta rueda de prensa. Quiero comenzar recordando a los 2 guardias civiles fallecidos a manos del narco y enviando nuestro cariño y nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y allegados en Huelva. Huelva está siendo especialmente castigada en estos tiempos con demasiadas desgracias. No hay derecho a que los españoles tengamos que seguir enterrando a nuestros guardias civiles que mueren por luchar contra el crimen al que se enfrentan en total desigualdad de condiciones. No hay derecho a que nuestros agentes sigan pagando con su vida la desidia de un Ministerio del Interior que desoye sistemáticamente las peticiones y las demandas de nuestros guardias y que les deja vendidos en el Estrecho, en el Guadalquivir, en Huelva o en la costa de Cádiz, sin medios materiales ni humanos ni jurídicos, vendidos y humillados. Porque aquí, en el Congreso de los Diputados, se montan muchas comisiones y se montan muchos observatorios para perseguir no sé qué delitos de odio, pero no hay ni un solo observatorio para perseguir los delitos de verdad en el Estrecho de Gibraltar y castigar al narco. En lugar de ocuparse de los delitos de verdad, como digo, y poner fin a una de las principales entradas de droga a España, el Gobierno está en el relato y en lo de siempre, en todo menos en procurar la seguridad de nuestra Guardia Civil. Los culpables son los narcos, pero los responsables son Sánchez y su Gobierno, que atan de manos a nuestros agentes, a los que niegan todos los medios necesarios para combatir el narcotráfico. Estamos hartos de que los buenos mueran y de que los delincuentes siempre se salgan con la suya. Estamos hartos de que el Gobierno que desprotege a los nuestros encima se burle de ellos, como hizo anoche María Jesús Montero, que calificó de accidente laboral el asesinato de los 2 guardias civiles, de accidente laboral, como si cualquiera de ustedes al salir de aquí se resbala con el suelo recién fregado del pasillo. Pues exactamente lo mismo es para la candidata del PSOE en Andalucía. Nosotros le invitamos a ella y a su jefe, al señor Sánchez, a que se vayan a perseguir al narco por el Estrecho un día de levante a más de 100 kilómetros por hora y se enfrenten a las narcolanchas que parten por la mitad las embarcaciones, si es que se les puede llamar así, a las embarcaciones que el Ministerio del Interior pone a disposición de la Guardia Civil para enfrentarse al narco. A ver si eso le parece a la señora Montero un accidente laboral. La Guardia Civil y la Policía deben ser declaradas profesiones de riesgo. Nosotros lo exigimos aquí y lo aprobamos en el año 2024 y en el año 2025, donde además incluíamos la misma petición para las Fuerzas Armadas. Todos recordamos el asesinato de los 2 guardias civiles en Barbate a manos de narcotraficantes hace 2 años. Y desde entonces el Gobierno no ha hecho absolutamente nada, sino al contrario, dar todas las facilidades del mundo al narco. Y algún día tendrá que explicar el Partido Socialista por qué hace esto y por qué no pone fin a una de las mayores entradas de droga a España. Prueba de ello es que el propio ministro Marlaska tampoco ha aplicado las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que investigó el asesinato de los 2 guardias civiles en Barbate. Y en aquel informe, como ustedes recuerdan, se incluía algo que Vox llevaba reclamando desde el año 2022, como era el restablecimiento del Oconsur, que algún día también el señor Marlaska tendrá que explicar la verdad de por qué desmanteló esta unidad de lucha contra el narcotráfico. Por ello, hoy hemos vuelto a registrar una iniciativa en la que volvemos a exigir el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, dotar tanto a la Policía como a la Guardia Civil de todos los medios humanos y materiales necesarios y de la cobertura jurídica necesaria para el correcto cumplimiento de sus funciones y el respaldo institucional a todas las actuaciones que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en especial la lucha contra el narcotráfico. En segundo lugar, y siguiendo en esta línea, no hay día en el que no conozcamos un caso de violencia, ya sea como la que estamos padeciendo en el Estrecho, o importada, patrocinada por los partidos que han rendido las fronteras a la invasión inmigratoria. El resultado es que la criminalidad campa a sus anchas en nuestros barrios y la inseguridad ya forma parte del paisaje. El resultado es que hoy los españoles estamos más inseguros. Por más que el Gobierno niegue la evidencia que viven todos los días muchísimos españoles, en muchas ciudades comienzan a proliferar zonas donde ya no rige la ley del Estado, donde se han implantado sociedades paralelas, donde ya no rige el orden ni la ley,
sino la imposición de la violencia. En Granada, por ejemplo, se han eliminado rutas de autobús por culpa de menores que disparan perdigonazos contra los autobuses. Eso está sucediendo en Granada. Barrios que antes eran tranquilos, convertidos en guetos multiculturales donde los vecinos de toda la vida son expulsados o no pueden pasear tranquilos. Solamente en la última semana se han conocido las siguientes noticias, los siguientes crímenes. El martes pasado, un marroquí mató de una puñalada en el pecho a un joven nigeriano en un parque de San Blas. El jueves, día 7, la policía detuvo a dos magrebíes tras una pelea a navajazos en plena luz del día cerca de varios colegios en pleno barrio de Chamberí. El día 8 se detuvo en Terrassa un inmigrante ilegal magrebí con orden de expulsión. ¿Por qué estas personas siguen en España si pesa sobre ellas una orden de expulsión? Pues fue detenido tras quemar la casa en la que vivía después de amenazar a los vecinos. Detenidos 3 inmigrantes magrebíes tras acuchillar a navaja en la cara a un hombre en pleno casco viejo de Vitoria. Detenido en San Sebastián un magrebí por intentar apuñalar a varios viandantes. La Ertzaintza está investigando en estos momentos una posible motivación terrorista de estos delitos. El domingo una pareja de sudamericanos es detenida en Málaga tras intentar abandonar a su bebé de 4 meses en una casa de un vecino. Detenidos unos padres en Valencia por obligar a su hija menor a casarse con un hombre en su país, respecto del cual los medios no han dado a conocer el origen. Yo creo que los españoles tienen derecho a saber de qué países estamos importando estas abominables prácticas que no tienen cabida en España. Los españoles no estamos obligados a aceptar esto como algo normal en nuestras calles y si es por Vox, en un gobierno nacional a esta situación se le va a poner fin más pronto que tarde, porque estas personas deben permanecer en sus países y en España no hay lugar para esta clase de prácticas deleznables y esta clase de delitos que hasta hace poco eran desconocidos en España. Y en último lugar, los españoles, como todos saben, pues padecemos un presidente sin escrúpulos, que es capaz de aprovechar cada tragedia para recortar libertades, sacar rédito político y que no se hable de la desbordante corrupción que protagoniza él y su entorno político y familiar más cercano. Lo hemos visto con el COVID, con el volcán de La Palma, con la Dana de Valencia y ahora no nos cabe ninguna duda para tratar de hacer lo propio con el antivirus, haciendo a los canarios pagar el precio de su desesperación y de su obsesión con implementar el relato más que solucionar los problemas, porque cada crisis la convierten en un relato para convertir las desgracias en un triunfo que es mentira, para que no se hable, entre otras cosas, de que hoy tenemos al número 3, al que fuera número 3 de la candidata del PSOE en Andalucía, cobrando más de 1 millón de euros de un empresario a cambio de perdonarle una deuda de más de 16 millones de euros que tenía con la agencia tributaria. Ayer mismo conocíamos que el Ministerio de Sanidad no detectó 2 positivos que sí se han confirmado en los vuelos de regreso a sus países. Y la ministra, que está muy ocupada en asegurarse su puesto en la Organización Mundial de la Salud, pues está más entretenida en ese tipo de cuestiones antes que salvaguardar de verdad la seguridad de los españoles. Los españoles necesitan saber toda la información sobre el virus y qué es lo que está haciendo el Gobierno al respecto. Porque resulta que aquí no venimos de nuevas. Porque si viniéramos de nueva les podríamos dar por lo menos el beneficio de la duda. Pero es que resulta que nosotros no nos olvidamos de la gestión criminal que hizo el gobierno de Sánchez con la pandemia y con su inexistente comité de expertos. No nos olvidamos de los confinamientos ilegales, de las restricciones de derechos fundamentales, las medidas tardías e insuficientes, la opacidad en los datos y la ocultación de información a los españoles. Y tampoco olvidamos que mientras los españoles estaban encerrados en sus casas, pues resulta que teníamos al ministro de Transporte montando fiestas con prostitutas. Los españoles estaban encerrados en sus casas sin poder trabajar. El exministro de Transporte y sus amigos del Partido Socialista se dedicaban a cobrar mordidas de los contratos de las mascarillas. Así que 6 años después nos encontramos de nuevo con Fernando Simón, el que dijo que en España apenas habría 1 o 2 casos como mucho, y ahora asegura que todo está controlado. Como mínimo comprendemos que los españoles piensen que esto es para echarse a temblar. Así que sin más, quedo a su disposición. Por allí María Yapar, de La Sexta. ¿Qué tal? Muy buenos días, portavoz. ¿Qué precio han tenido que pagar los canarios? Y quería preguntarle también por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. No sé si las comparte respecto a su viaje a México. Dice que el Gobierno de España, pero también el de México, le han puesto en peligro a ella y a su equipo y que ha estado abandonada
hablando incluso de la posibilidad de que fueran asesinados por los narcos. Gracias. Bueno, nosotros conocemos bien las amistades del Gobierno de España y de sus lazos con estos narcoestados, y en este caso con la presidenta de México, esa que precisamente pues no quiere luchar contra el narco allí en México ni contra el crimen. Y conocemos muy bien a qué se dedican y qué odio es el que tienen a la libertad, a los derechos y bueno, en este caso a los que no piensan como ellos. Así que en ese sentido, pues nosotros también estamos escarmentados y conocemos perfectamente cuáles son las alianzas de Sánchez en Hispanoamérica, que son las peores posibles, y no nos cabe duda de que si tiene que emplear esas alianzas para arremeter contra todos aquellos que no piensan como ellos, pues lo van a hacer, evidentemente. No obstante, creemos que esa violencia, esa hostilidad al que piensa diferente, esa inseguridad es también la que ha instalado el Gobierno de Sánchez en España, y el Partido Popular también tendría que estar encima de eso en nuestras calles y hacerse eco para denunciar también pues esa inseguridad y esa hostilidad que ha copiado Sánchez y en la que se afana tanto en importar por parte de sus compañeros en Hispanoamérica, todos esos narcoestados y todos esos regímenes que han hecho de la represión de la libertad y los derechos fundamentales su forma de hacer política. En cuanto a la primera pregunta, ¿cuál es el precio que tienen que pagar los canarios? Pues todavía, que han pagado, perdón, bueno, pues todavía está por ver y veremos cuál es cuando finalice esta crisis y esta gestión, si es que la podemos llamar así, sanitaria por parte del Gobierno. Veremos el alcance de las consecuencias que va a dejar tras de sí pues esta nefasta gestión sanitaria que está llevando a cabo el Gobierno de España, como digo, más afanado en aparecer en las fotos con los chalecos puestos, intentando imponer un relato que no tiene nada que ver con la realidad, con una ministra de Sanidad más preocupada por proteger su carrera en la Organización Mundial de la Salud y en Sánchez por erigirse en el salvador del mundo entero, en lugar de proteger la sanidad de los canarios y del conjunto de los españoles. Por allí, Josué, de la Sexta. Hola, portavoz, ¿qué tal? Yo quería darle la pregunta que le ha hecho mi compañera María, más allá de la valoración que usted haga del Gobierno mexicano, si comparte las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que, bueno, que el Gobierno ha puesto en peligro la seguridad, tanto la suya, la de la presidenta madrileña, como la de su equipo. Gracias. Bueno, es que nosotros compartimos la evidencia y es evidente pues que lo que busca el Gobierno de México, en comunión con todos esos lazos internacionales protagonizados por Sánchez, eso que él llama la alianza progresista, y que, como digo, pues no son más que regímenes que han hecho de la represión y de la persecución de los derechos y libertades fundamentales, pues su forma de hacer política y ese hostigamiento al que piensa diferente y que no duda en poner en práctica cuando un líder político que no es de su espectro pues pone un pie allí. Entonces, bueno, yo creo que es bastante evidente que no se trata de compartir o dejar de compartir, es objetivamente evidente pues lo que ha sucedido allí en México, pero que eso es lo que pretende implantar Sánchez en España, y el Partido Popular pues tiene que ser más consciente de eso para poder hacer en realidad una oposición total y frontal a este Gobierno, que es la punta de lanza de todos esos líderes hispanoamericanos que luego llevan a cabo esas prácticas en sus países. Por allí, por favor. Sí. Buenos días, portavoz. Sí, buenos días. Sí, le quería preguntar, usted, acaba de decir que, que la gestión, usted dice incluso la presunta gestión, ¿no?, que está haciendo el Gobierno, pues es un desastre, pero lo cierto es que organismos internacionales, no solamente la OMS, sino también la Unión Europea, están diciendo todo lo contrario, que ha sido un éxito, quiero decir. La OMS, donde está haciendo carrera Mónica García. Bueno, nos han dicho que además que ahora mismo ya pertenece a la OMS, precisamente por ser ministra de Gobierno de España, ya pertenece a la OMS. Pero bueno, en cualquier caso, la Unión Europea también ha dicho que ha sido un éxito. Quiero decir que hay organismos internacionales que dicen que ha sido un éxito. Entonces, me gustaría saber en qué se basan ustedes para decir que ha sido un desastre. Y luego le quería preguntar también, usted ha dicho que el Gobierno está dando facilidades al narco. ¿Qué facilidades está dando el Gobierno al narco? Gracias. Pues todas las facilidades que no se le den a la Guardia Civil y a todos los agentes encargados de velar por nuestras fronteras y la lucha contra el narco será darle facilidades al de enfrente. Así de sencillo. Cuando se desoyen las peticiones de la Guardia Civil y de nuestros agentes
que van en desigualdad de condiciones a luchar contra el narco, se le están dando facilidades al narco. Cuando se desmantelan unidades dedicadas a la lucha contra el narco, como el OCONSUR, se le están dando facilidades al narco. Y cuando no se les da no solamente las herramientas materiales y humanas, sino también jurídicas para que los guardias civiles no estén atados de manos frente a la criminalidad, se le están dando facilidades al narco, por supuesto que sí. Entonces nos gustaría saber por qué el Partido Socialista no atiende las demandas de la Guardia Civil, por qué no los declara profesión de riesgo y por qué no declara la costa de Cádiz y de Huelva como zona de especial protección. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno. Y todo lo que no sea eso será allanarle el camino al narco, así de sencillo. En cuanto a la primera pregunta, nos gustaría saber en qué se basa la Unión Europea. Porque nosotros nos hacemos eco de la inquietud de millones de españoles cuando escuchan a Fernando Simón, que en plena pandemia del COVID dijo que iba a haber 1 o 2 casos como mucho y que ahora dice que está todo bajo control. Cuando aquí ni se está dando información, ni se está explicando qué es lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad al respecto, cuando aquí ya está tardando en venir la ministra de Sanidad a dar explicaciones al Congreso para contarle a todos los españoles qué es lo que están haciendo. ¿Y por qué no han exigido además a otros países que también tenían cerca esta embarcación? ¿Por qué se han negado a acogerlo? Entonces, el Gobierno lo que tiene que hacer es reforzar su posición internacional, pedir explicaciones y si ya que lo han acogido, por lo menos que den explicaciones de cuáles son los pasos que se están dando. Pero aquí lo que estamos viendo es que el Gobierno aprovecha cada desgracia para imponer su relato, que además es ficticio. Y como digo, una ministra de Sanidad que está más preocupada por proteger su cargo en la Organización Mundial de la Salud que en atender los problemas de los españoles y los canarios a los que no han escuchado y a los que han dejado vendido otra vez. Por allí. Usted. Sí, por insistir un poco en lo que le preguntaba la compañera, usted ha dicho algún día tendrá que explicar el Gobierno por qué no pone fin a la lucha contra el narco, por qué no pone fin a esta batalla. ¿Hay alguna idea que tenga usted como abogado sobre por qué está pasando esto? Pero sí que hay intereses ocultos para que no se apriete la lucha contra el narco en esta zona del estrecho entre España y Marruecos. Pues esa es la duda que nos asalta, yo creo que a muchísimos españoles. ¿Por qué? Porque esto debería ser de sentido común, además del color político del Gobierno que esté en cada momento. Lo lógico es que ante un incremento de la criminalidad, ante la cantidad de muertos que ya llevamos, lo lógico sería que el Gobierno tomara medidas. Entonces, ¿por qué no han hecho nada desde el asesinato de los guardias civiles en Barbate? ¿Por qué no lo están haciendo? Eso es lo que a nosotros nos gustaría saber. Y esa es la responsabilidad del Gobierno, ¿no? No sabemos qué interés puede tener el Gobierno en no ponerle freno a una de las mayores entradas de drogas a España. Porque las narcolanchas, y se lo aseguro, llegan hasta el Guadalquivir. ¿Eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser que no se ponga fin a la entrada de drogas? ¿Cómo puede ser que se hayan desmantelado unidades de lucha contra el narco como el OCONSUR sin ninguna explicación convincente? Porque aquí dice el ministro que compareció mucho y que dio muchas explicaciones, pero no dijo nada. Y la obligación de un ministro no es comparecer durante horas sin dar ningún tipo de explicación sobre el desmantelamiento de unidades policiales. Es evitar que estos trágicos sucesos ocurran. Y no se le está poniendo fin. Entonces, eso es precisamente esa pregunta la que nos hacían millones de españoles y no creo que el Gobierno pudiera responder. Buenos días. Simplemente una noción que se trata de una iniciativa para otorgar la condición de profesionalidad y riesgo como miembro de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Bueno, lo que está planteando Vox, yo creo que va más allá de eso, porque lo que hemos escuchado a la señora Pascal, que la Guardia Civil debe poder disparar, poder hacer uso de su arma de fuego cuando alguien no haga, no obedezca una orden de alto la Guardia Civil. De hecho, literalmente, cuando se desobedece la orden de alto, deben acabar en el fondo del mar. Vox va a presentar alguna iniciativa, porque eso requeriría una reforma legal. Va a presentar alguna iniciativa, digamos, por la cual se autoriza a la Guardia Civil a hacer uso de su arma de fuego en caso de que se desobedezca una orden de detenerse y si será acusados
europeo y no tenemos posibilidad de ser acusado de un homicidio prudente. Luego también le quería preguntar a propósito del tema de la pandemia, si Vox mantiene, digamos, la reivindicación que hizo en el año 2020 de que España salga de la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Bueno, a nosotros nos gustaría que todas las organizaciones internacionales tuvieran en cuenta la realidad social y la realidad de lo que está sucediendo en España, cuando esas decisiones que adoptan esos organismos se toman de espaldas a esa realidad y no son escuchadas nuestras demandas, sino que además al final pues somos rehenes del interés político que en este caso pues pueda tener la ministra de Sanidad, que es la que tiene un puesto representativo dentro de la Organización Mundial de la Salud, con pues peticiones o bueno sus hechos. No hace falta remitirnos a sus declaraciones, cuando los hechos están demostrando que la prioridad del Gobierno no es atender en estos momentos la sanidad y la seguridad de los españoles, sino que están más entretenidos en otro tipo de cosas. Entonces, en el momento en el que estas organizaciones no atienden a esa realidad y se circunscriben pues al relato político que en cada momento pues tenga bien, en este caso, hacer la ministra de Sanidad, pues es evidente que se nos está generando un perjuicio y que habrá que ver la manera en la que esta realidad que padece España y en estas situaciones tan concretas como la de este virus, pues es abordada en ese tipo de organizaciones. Evidentemente, si esto de una forma prolongada en el tiempo, pues se demuestra que aquí se nos da la espalda sistemáticamente y que son otros intereses políticos y no científicos basados en la seguridad los que van a regir el funcionamiento de estos organismos, habrá que replantearse muchísimas cosas. Y en cuanto a la primera cuestión, nosotros lo que planteamos es un refuerzo de la capacidad que tengan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de enfrentarse a una situación crítica en el contexto de pues combatir la ilegalidad, en este caso en el Estrecho de Gibraltar, y que del mismo modo en el que, por ejemplo, otros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como por ejemplo la Policía Nacional, pues tiene un reglamento en el que se le permite en un momento dado hacer uso de determinadas herramientas que no tienen por qué ser una pistola, simplemente pues puede ser un contacto físico con la persona o puede ser cualquier otro tipo de herramienta, pues que puedan hacer uso de eso. Evidentemente, esto pues tendría un desarrollo reglamentario y habría que ver las causas, pero a donde nosotros queremos llegar es a que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden estar vendidas frente al crimen, no pueden ir a luchar contra los delitos que se están perpetrando en el Estrecho de Gibraltar en desigualdad de condiciones y que no se puede ir con una embarcación que se podría conseguir fácilmente en cualquier sitio frente a las narcolanchas que están empleando los narcos y que literalmente parten por la mitad las embarcaciones en las que van nuestros guardias civiles. Entonces nosotros lo que queremos es un refuerzo de esas capacidades de nuestros agentes, tanto jurídica como material como humanamente. Bueno, el refuerzo jurídico significa que ante determinadas situaciones de gravedad ellos puedan estar habilitados para hacer el uso de la fuerza que corresponde legítimamente al Estado, como todos ustedes saben, y que en un momento de crisis o de gravedad pues puedan hacer uso de ella. Por supuesto que sí, porque no se les puede mandar a luchar sin los medios adecuados y no podemos permitirnos que muera más gente en defensa de la legalidad luchando contra el narco en el Estrecho. Es que no puede ser. ¿Cuántos guardias civiles muertos más hacen falta para que este Gobierno se dé cuenta de lo que está sucediendo allí? Pero ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa en Huelva? ¿Qué pasa en toda la costa de Cádiz? Y que literalmente llegan a Sevilla por el Guadalquivir, porque eso lo estamos viendo nosotros allí. Y eso es lo que no puede ser. Y si hay que reforzarle en ese sentido, pues habrá que habilitarle a la Guardia Civil para que pueda hacer lo que estime conveniente frente a una crisis. Bertrán, entonces, periodista digital. Sí, le quería preguntar, en ese orden, ¿qué opinan desde Vox de la ausencia del ministro del Interior a ese funeral de esos guardias civiles efectivamente que han perdido la vida en este nuevo, como lo llamo, accidente en su labor? Y luego preguntarle sobre Andalucía. Ayer debate, quedan unos días para las elecciones. Todas las encuestas básicamente todas coinciden en el sentido de que puede que Juanma Moreno esté cerca de la mayoría absoluta. Ayer se preguntaba a su portavoz del partido si Vox se abstendría si Juanma Moreno necesita un solo escaño. No sé qué su opinión al respecto. Bueno, eso es adelantarnos mucho y todavía no se han producido ni siquiera las elecciones, ni siquiera tenemos los resultados. Y creo que tampoco serviría de nada hacer aquí ningún tipo de cavilación al respecto. Vamos a ver qué es lo que pasa el día 17 y bueno, nosotros a lo que aspiramos es a ser
también decisivos para poder llevar a cabo un cambio real en Andalucía. Tenemos el beneficio de la experiencia para saber que el Partido Popular ha tenido entre sus manos una gran oportunidad para desterrar todo aquel recuerdo que todavía permanece vivo en la Junta de Andalucía después de 37 años de socialismo, que han podido cambiar muchas cosas, que no lo han hecho, y a nosotros a lo que aspiramos es a poder ser decisivos para marcar el nuevo rumbo de Andalucía en favor de un cambio y alejado de las políticas socialistas. En cuanto a la primera pregunta, la obligación del ministro del Interior, su obligación institucional, era la de estar en el funeral en Huelva por los 2 guardias civiles asesinados a manos del narco. Aunque entendemos que siendo él el que provoca con su desidia esta clase de lamentables situaciones, pues ¿cómo va a ir? Claro, ¿cómo va a ir? Muchas gracias a todos. Buenos días.